Muy buenas tardes a todos los presentes. Soy la alumna Andrea Ábalos. Hoy les voy a estar hablando sobre la ley más valiosa que tenemos en nuestra sociedad: la niñez y la adolescencia. La ley número 1650/2021 garantiza, conocida como el Código de la Niñez y de la Adolescencia, garantiza que el niño, la niña y los adolescentes sean reconocidos como un sujeto de derecho. Esta ley nos recuerda, como familia, como Estado y como sociedad, que tenemos la responsabilidad de compartir la seguridad. Tenemos la responsabilidad de compartir la seguridad y el bienestar de nuestros adolescentes y niños, brindándole una educación, salud y una vida digna. Esta ley nos recuerda y tiene un fundamento muy amplio en el artículo 3, donde establece que el interés superior del niño, donde significa que todo lo que le afecte al niño o adolescente sea priorizada para su bienestar y el futuro. Definir la ley número 1680/2001 es defender la igualdad, la sociedad y la esperanza para un futuro mejor. ¿Por qué los niños, las niñas y los adolescentes son el presente y el futuro de nuestra sociedad? Esto lo garantiza el artículo 54 de la Constitución Nacional. Muchas gracias. Muy bien. Y él está con su hermanito, ¿y qué pasó? Le acercó a su hermanito al lado y empezó a decir obscenidades al lado de él. Le dijo que le va a llevar en un quilombo, que todo el mundo sabe que es un quilombo, ¿verdad? Que es un burdel, donde hay prostitutas y uno paga por el servicio para tener sexo, literalmente, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Él estaba diciendo a su hermano, que en guaraní decía, "Xerowera jata pepe", ya jata pepe a la cuñada, de emboita, todo. Así le está diciendo al niño, y el niño no entendía nada, tipo, así ya sentaba nomás su cabeza. Luego pasaron los días y a él le agarró la fiscalía, y todo el mundo ahí en las redes sociales, no, porque él tiene fama, se le agarró, no, porque a él cuando se le quiere nomás luego. Pero se olvidó, este personaje se olvidó que existe también la limitación en la libertad de expresión. En este caso, él cayó en el tema, por ejemplo, de la niñez y la adolescencia, que también ese niño tiene sus derechos, que yo no le puedo hostigar o hacer algo que él no quiera, por ejemplo. Y él cayó y hasta inclusive se fue en la cárcel. Después todo se solucionó, pero él no sabía, no entendía que puede caer en las limitaciones del derecho, que yo tengo que respetar lo que está en los códigos penales, por ejemplo, porque yo no puedo, por ejemplo, decir... voy a tomar otro ejemplo, por ejemplo, la profe Lidia, yo no le puedo decir, profe, vamos así en público, o a todos ustedes le digo, vamos a ir a romper toda la casa de tal fulano, por ejemplo. Yo pues estoy cometiendo un delito, porque estoy intentando a que la gente cometa un delito. O en este caso podría ser peor que eso. Y esas serían las limitaciones.
Y nosotros como estudiantes de Derecho y futuros abogados, tenemos que entender que nosotros no podemos caer en esto. Saber lo que tenemos que decir bien claro y estar en las normas de la libre expresión y no salir y entrar en esas limitaciones para que no nos perjudique. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes. ¿Ya pensaron que muchos niños y adolescentes no saben cuáles son sus derechos? Bueno, los derechos de los niños y adolescentes es fundamental para garantizar su desarrollo integral y una vida digna. Estos derechos reconocen que niños y adolescentes puedan reconocer sus derechos. Entre sus derechos más importantes se encuentra el derecho a la vida, a la salud, a la educación y la identidad, y a vivir en una familia que no haya violencia. También tienen derecho de ser escuchados y que su opinión sea tenida según su identidad o madurez. El Estado, la familia, la sociedad tienen la responsabilidad de priorizar esos derechos. Priorizando estos derechos, ellos van a construir una sociedad más justa, digna y humana para todos. Vemos también que muchos niños a temprana edad salen a trabajar. Ellos están explorando a esos niños. Niños son abusados y discriminados de alguna manera. Miramos todo a los lados, en nuestras comunidades, que ellos sufren. Muchos jóvenes no saben cuáles son sus derechos. Los derechos de los niños es fundamental y ellos tienen que ser reconocidos porque ellos tienen voz, tienen dignidad y tienen derechos. Muchas gracias. Legalidad y justicia. Hoy les vengo a hablar de estos dos conceptos intrínsecamente arraigados al derecho. No todo lo justo es legal y no todo lo legal es justo. La legalidad y la justicia son dos conceptos intrínsecamente arraigados al derecho, pero muy contrario a la creencia popular, no son lo mismo. La legalidad no es más que un acto que está dentro del ordenamiento jurídico vigente. Sin embargo, la legalidad tiene un pero. La legalidad es fría, no entiende de personas ni de contextos. Por otro lado, tenemos la justicia. Como dijo el gran maestro Ulpiano, es dar a cada uno lo suyo. ¿Verdad, profe Lidia? Estos dos conceptos no son equivalentes, sin embargo, son interdependientes y la función del derecho depende de ellos. Nosotros podemos perder nuestro derecho a contestar una demanda si el plazo ha vencido. Por un exceso de formalismo es ahí donde entra la legalidad. Nos da un marco jurídico por el cual guiarnos. Por el lado de la justicia, todos recordamos el caso Fernanda, ¿verdad? Donde se le quiso fusilar en plaza pública a ese niño por cometer un horrible crimen, no vamos a negar. Quisieron subir la pena a menores de edad de 8 a 15 años. Sin embargo, no pudieron. ¿Por qué no pudieron? Porque, como reza el artículo 2 del Código Civil, las leyes rigen para el futuro. Así también, el artículo 14 de la Constitución Nacional habla de la irretroactividad de las leyes. Es decir, no se puede juzgar un hecho pasado con leyes nuevas si no favorecieran al encausado o al condenado. Ustedes podrán decir, no, pero la justicia es buena, la justicia da equidad y entiende de contextos. Sí, pero sin embargo, la justicia no pretende reemplazar a la legalidad, sino interpretarla para dar a cada uno lo suyo. Es por eso que hoy vengo a llamaros
para que entiendan, razonen, pero por sobre todo utilicen estas dos acepciones en convergencia para que podamos, como dijo el piano, dar a cada uno lo suyo. Porque esa es la función de nuestra carrera. Esa es la función de la facultad de la que estamos estudiando. Y ese tiene que ser nuestro deber. Muchísimas gracias. Bueno. Buenas tardes. Yo me presento hoy con una pregunta. ¿Qué sentido tiene una pena si una vez cumplida el individuo queda condenado para siempre por la sociedad? El sociólogo Erving Goffman, en su teoría sobre el estigma, explica que la sociedad tiende a reducir la identidad de ciertos individuos a un solo atributo negativo, como si eso fuera todo lo que son, ignorando sus demás características. El castigo no termina con la pena, sino que la sociedad lo prolonga a través de la discriminación y el rechazo. Si algunos no saben, el sistema penitenciario no funciona solamente para encerrar personas. Desde un punto de vista jurídico, tiene una finalidad mucho más amplia. Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 20, establece que las cárceles están destinadas a la readaptación de los internos, no al castigo. Esto significa que la pena privativa de libertad no puede anular la dignidad humana ni cerrar toda posibilidad de cambio. Sin embargo, como ya sabemos, entre lo que la norma establece y lo que sucede en la realidad, hay una diferencia evidente. En la práctica, el sistema penitenciario presenta falencias que dificultan a los individuos acceder a herramientas reales de reinserción. La falta de programas educativos, de capacitación laboral y de acompañamiento psicológico hace que muchas veces la salida en libertad no sea un nuevo comienzo, sino más bien una nueva forma de exclusión. En este sentido, es sumamente importante discutir el papel de la sociedad en la resocialización de esas personas, porque la negligencia colectiva perpetúa la criminalidad y pone en riesgo a la ciudadanía. Desde esta perspectiva, la estigmatización de los egresados del sistema penitenciario es el principal obstáculo para su reinserción efectiva. El que intenta reinsertarse sufre con el rechazo y la discriminación, principalmente a la hora de buscar un trabajo. El castigo no termina, como si la pena no tuviera un límite. Desde un punto de vista jurídico, eso no es solo injusto, también es ineficaz, porque un sistema que no prepara para la reinserción y una sociedad que no acepta al que intenta volver generan un ciclo de reincidencia. Eso hace que la norma pierda su función resocializadora y pase a ser un mecanismo permanente de exclusión. Y nosotros como estudiantes de Derecho no podemos ser indiferentes a esto, porque estudiar Derecho es más que aprender normas y procedimientos. Es creer en la justicia como un valor, en el sistema jurídico como un mecanismo de cambio y en la resocialización como algo posible. Creer en nuestro sistema jurídico implica confiar que las normas constitucionales no son simples declaraciones, son mandatos que deben hacerse efectivos. El derecho no solo sanciona, sino que también protege la dignidad humana y busca una convivencia social más justa. Por eso es sumamente importante entender que la reinserción social no es un acto de benevolencia ni una concesión moral, es una exigencia jurídica. Negarla es vaciar de sentido la pena y debilitar las bases de un Estado de Derecho. Indefectiblemente, un sistema que no prepara para la reinserción y una sociedad que no acepta al que intenta volver, fracasan en su objetivo. Y nosotros, como futuros juristas, no podemos normalizar ese fracaso, porque dejar de creer en la reinserción es dejar de creer en la justicia. Y sin justicia, el derecho pierde su razón de ser. Muchas gracias. Todos tenemos un nombre. Es lo primero que nos dan nuestros padres a venir al mundo. Lo escuchamos todos los días. De pequeños, lo primero que aprendemos de nosotros mismos es nuestro nombre. Pero alguna vez nos hemos detenido a pensar, ¿por qué tenemos un nombre? ¿Qué pasa con las personas que no tienen un nombre? Si el nombre es solo una forma de llamarnos, ¿o es algo mucho más profundo que eso? En nuestra vida cotidiana, sí. El nombre es solo una forma de llamarnos los unos a los otros. En cambio, en nuestra vida jurídica,
El nombre es algo mucho más importante. Es aquello que nos permite existir legalmente. Nos da reconocimiento por parte del Estado paraguayo. Eso quiere decir que las personas que no tienen un nombre no existen. El artículo 42 del Código Civil paraguayo establece que el nombre es un derecho y un atributo de toda persona. El nombre es nuestra identidad. Una persona sin nombre es una persona sin identidad. Y sin identidad nosotros no existimos para el Estado. Vivir sin existencia legal es no vivir, es ser invisible. Pensemos en esto. Para los trámites más comunes, venir a rendir un examen, firmar contratos o hasta contraer matrimonio, acceder a salud, educación y seguridad, necesitamos un nombre, ya que sin esto no tenemos la llave de acceso para ingresar al mundo de nuestros derechos. El nombre nos permite contraer derechos y obligaciones. Entonces, por eso están protegidos por la ley, ya que solo existe aquello que se nombra. El nombre es algo inherente a la persona humana. No es renunciable, no se puede vender o negociar. Nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos, inclusive luego de muertos, ya que no porque yo muera hoy significa que mañana mi nombre no va a ser mío o que el profesor lo va a poder usar. Sigue siendo único de cada persona en toda su existencia jurídica. Por eso, cuando el derecho protege el nombre, protege a la persona misma. Muchas gracias. ¿Cuántos de nosotros ya tuvimos la oportunidad de apreciar una contaminación ambiental en nuestro entorno social? O peor aún, ¿cuántos de nosotros ya fuimos partícipes de una actividad así? Muy buenas tardes, yo soy Richard Villasanti y le voy a estar hablando sobre un tema que nos afecta a todos: la contaminación indiscriminada. Hablar de contaminación es un tema que afecta a todos los seres vivos, pero en específico, los seres humanos somos el principal autor de este acto destructivo al ecosistema. A pesar de que a nivel nacional disponemos de la Constitución Nacional en el artículo 7 y 8, específicamente, que establece y garantiza el derecho a un ambiente saludable, y por otra parte tenemos a nivel municipal la ordenanza municipal, específicamente el 009/97 de la prohibición de la quema de basuras. Este acto, a pesar de enfatizando este acto, es muy común en la sociedad y muchas personas aún lo toman como un acto o una actividad normal. Esta situación es habitual hoy en día, que a pesar de todo, las generaciones de hoy no tienen cómo entender eso sin que haya personas que instruyan esos pequeñas personas que van creciendo. Si no son inculcados, también no van a aprender, porque ya son generaciones distintas a las nuestras. Y mucho más por los diferentes instrumentos que nos dieron desde que nacimos. Por eso, esto hace que hoy caiga en nuestras manos.
¿Alguna vez pensamos quién queda realmente en el centro después de un delito? Esta tarde les voy a estar hablando sobre un tema que pasa desapercibido cuando hablamos de justicia, pero que es esencial para entender el papel de la víctima dentro del sistema penal y por qué su presencia es importante para todo este proceso. Durante mucho tiempo, el derecho penal se enfocó en el agresor, en investigarlo, en juzgarlo y en castigarlo, dejando de lado algo fundamental, la víctima, quien es la persona quien carga con el impacto directo del delito. Aquí surge una pregunta esencial. ¿Quiénes son realmente las víctimas? Esta respuesta está íntimamente unida al derecho penal. Porque sin víctimas no existe el hecho punible. Entonces, no existe el hecho punible. Por eso, entenderlas y atenderlas debería de ser una prioridad. Hoy día sabemos que hablar de justicia es un tema bastante delicado. Que ayudando al bienestar, aunque sea un apoyo básico, podemos disminuir las cifras de revictimización y contribuir para que baje la victimización en la sociedad. Hablar de justicia es mirar más allá en la víctima, porque hablar de justicia no es algo fácil. Y ayudándonos a construir una sociedad mejor, podemos estar más tranquilos. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros, profesor, profesora. Yo les voy a hablar, mi tema es sucesiones. En el libro 5 del Código Civil, de la ley 1183, trata sobre la sucesión que ocurre cuando la persona muere y se transmite sus bienes. Es una transmisión de bienes a sus llamados herederos alegatorios. Existen los tipos de sucesión: la testamentaria, que es basada a un testamento. La segunda, la intestada, que es la que no contiene testamento. Surge el efecto, en cambio, en tiempos de Roma, por ejemplo, el tema era más sencillo. Cuando el rey fallecía directamente, el hijo se subía como rey. En tiempos de Roma digamos que era más sencillo que ahora en la actualidad. Ahora, por ejemplo, se ve si hay un acuerdo, se llega a hacer el acto mediante un juez o el notario. Si hay un acuerdo entre los herederos y si hay un testamento como fin. Eso es, profe. Gracias. Muy bien. ¿Es justo que una persona esté presa durante meses o incluso años
sin haber sido condenada? Esta es una pregunta que nos hace cuestionarnos como sociedad y preguntarnos seriamente cómo funciona realmente la educación, la justicia de nuestro país. Buenas tardes, queridos compañeros, queridos profesores. Yo soy Bruno Cardoso y les voy a estar hablando sobre la prisión preventiva como una excepción y no como una regla. En Paraguay, la prisión preventiva no es un castigo o no debería serlo. Esto está de forma clara en nuestra Constitución. Según el artículo 19, establece que la prisión preventiva es algo excepcional y que solo debe aplicarse cuando sea estrictamente necesario o en casos previstos por la ley. Sin embargo, en la práctica, esto no resulta ser así y no se suele aplicar como algo exclusivo, vamos a decirle, sino que está por todas partes. Entonces, la prisión preventiva existe para asegurarse que una persona no se fugue, que no obstruya la investigación y que ésta no represente un peligro real para la sociedad. Pero cuando vemos en las cárceles todas estas tantas personas sin ser juzgadas, ahí nos damos cuenta que verdaderamente hay algo que no está funcionando como debería de ser. Y una confusión muy grande que suele haber es entre la imputación y la culpabilidad. Una persona imputada no es una persona culpable. Una persona no es hasta que un juez no dicte una sentencia firme, toda persona es inocente. Toda persona es inocente. Toda persona es inocente. Entonces, todo esto tiene consecuencias muy graves, porque, por ejemplo, una persona que se le priva de su libertad puede alejarse de su familia, tener problemas psicológicos o sociales, y muchas veces estos problemas suelen ser irreparables. Entonces ahí nos preguntamos, ¿quién le devuelve este tiempo gastado a esta persona o quién repara ese daño causado? Además, también el uso excesivo de la prisión preventiva colabora en el colapso del sistema penitenciario. Por ejemplo, con cárceles sobrepobladas, condiciones inhumanas y la falta de programas de reintegración, de reinsertación, demuestran o son una muestra clara de un sistema que encierra primero y luego pregunta. Entonces para poder cerrar, vuelvo a la frase del inicio, que es de ¿es justo estar preso sin una condena? La Constitución Nacional ya nos dio una respuesta a esa pregunta. Entonces, la prisión preventiva debe ser una excepción, no una regla. Entonces, debe ser una regla, no debe ser una regla. Entonces, este principio de justicia, el respetar este principio no debilita la justicia, al contrario, la fortalece. Porque una justicia que
Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes, querido profesor, profesora y todos los compañeros. Yo les estaría hablando de un tema bastante amplio, bastante conocido. Es un tema que todos conocemos, un tema de poca resumición, un tema de que el Estado del Derecho, ya que todos conocemos que cada persona, cada poder ejecutivo o cada persona de alto rango no es una persona de más que la otra persona. ¿En qué quiero llegar esto? Quiero llegar a que la ley es conforme y trabaja por igual. La ley trabaja y sanciona a todos por igual. Un funcionario público comete un error o una infracción, el cometido será juzgado por la ley. Un abogado, una persona profesional, comete un delito, también será juzgado por la ley. ¿Por qué pasa esto? Porque la ley es para todos, no para algunas personas nomás. También quiero acatar que es importante conocer los valores, es muy importante conocer las reglas, las leyes, para no sabotear o para no faltar ante la ley. Las características de las leyes son la supremacía, otra característica es la lealtad, puede ser también la infraestructura y muchas características más que ya muchos conocemos y nosotros los profesionales futuramente que tenemos que respetar para no llegar a un juicio y sabotear las leyes. Muchas gracias. La justicia es realmente igual para todos aquí en Paraguay. En el artículo nacional 46 de la Constitución Nacional dice que la justicia es igual para todos aquí en Paraguay, pero eso se pone en práctica realmente. A eso es lo que queremos llegar. En el artículo 46 dice que todos tenemos el mismo derecho aquí en la ciudadanía en Paraguay, incluso los que están en pocos recursos, los que tienen más recursos, que todos estamos por igual. Pero en realidad, y triste realidad, eso no se está poniendo en práctica. Muchos que no tienen la suficiente economía o poder judicial o poder político, que seríamos nosotros los normales, los comunes, no tenemos muchos privilegios por no abarcar tanto dinero como los demás. ¿Qué pasa? Aquí en Paraguay nos guiamos demasiado por los que tienen más poder, económicamente y políticamente. Y es algo muy triste aquí en Paraguay. Y no estoy diciendo que la ley es así, sino que no se está poniendo en práctica. Entonces, a lo que quiero llegar en el artículo 46 de la Constitución Nacional es que a esto nos referimos que lastimosamente no se lleva mucho en práctica y va a ser algo muy genial y estupendo si es que eso es lo que nosotros abarcamos para llegar en práctica. Los que tienen dinero y los que tienen poder, se les sanciona muy fácil todo porque ellos ya tienen contactos en la política y económicamente. Y nosotros, los de pocos recursos, no tenemos tanto esa economía para poder lograr que nuestros recursos sean más fáciles. A nosotros no se nos facilita mucho esas cosas. Entonces, ahí es cuando tarda nuestro duelo, por decir así. Y cuando tarda la ley, ahí ya no es justa. Bueno, entonces, eso es lo que está pasando aquí en Paraguay. Y es muy triste, ¿verdad, profesora, que sea así? ¿Y ustedes se imaginan cómo sería si eso no fuera así en Paraguay? Sería algo muy lindo que Paraguay pudiese
ser igual para todos, nosotros los normales, ¿verdad? Eso es a lo que me refiero. Y en la Constitución Nacional del capítulo 46, ¿verdad? Dice que el poder, la economía y el dinero no abarca en la Constitución para poder seguir, sino que profesor, ¿vos qué opinás sobre la Constitución 46 de la Nacional de Paraguay? Artículo 46. Dice que todos somos, específicamente dice que todos tenemos un trato justo, por igual. La igualdad de la ley para todos en Paraguay. La igualdad ante la ley significa que no existe ninguna diferencia para el cumplimiento de la ley entre los ciudadanos. Que todos somos iguales ante la ley y estamos obligados a cumplir lo que establece la norma. Excelente, compañeros. Ahí el profesor nos dio su opinión y cómo es la Constitución Nacional del capítulo 46. Muchas gracias. Y antes de terminar, quiero agradecer al profesor por darnos la oportunidad de poder estar aquí en el Salón Magna, porque la verdad que a muchos de nosotros nos pasó que tuvimos miedo, nos quedamos en blanco, porque todos estudiamos mucho, en serio, pero ¿qué pasa cuando pasamos aquí enfrente? Nos quedamos en blanco. Sinceramente a mí también me pasó, yo estudié en serio, yo estudié para esta oratoria, pero lo que pasa es que paso aquí enfrente y me quedo en blanco y me olvido. Y sé que nos pasó mucho a eso, pero eso es cuestión de ir avanzando. Gracias a esto estamos en primer año y tenemos la posibilidad de estar acá en el aula magna, de poder hablar, de poder movernos, de poder aprender, de poder fluir. Y muchas gracias, profesor, y la profesora Lidia también, que siempre está con nosotros, siempre nos ayuda. Muchísimas gracias, en serio. A mí me encanta estar acá, sinceramente. Para mí es algo asombroso y ojalá que el día de mañana pueda volver a pasar aquí enfrente y hablar espectacular y dejarle sin palabra a los profesores y a los estimados compañeros. Muchas gracias. Así va a ser. Antes de que termines, quiero hacer una corrección aquí porque me hizo un ruidito el artículo 46. El artículo 46 de la Constitución Nacional dice de la igualdad de las personas. Sí. ¿Entienden? No la igualdad ante la ley, sino la igualdad de las personas. Y dice, todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios, sino igualitarios. Y es muy bueno tener claro el concepto jurídico y tener claro el número del artículo de cualquier norma. Porque si yo hago una argumentación tanto verbal y sobre todo escrita y pongo mal el artículo, entonces voy a pegar fuera del arco. En términos futbolísticos, ¿verdad? Chuto el penal y tiro afuera. O afuera directamente. Si me equivoco, lo va afuera directamente. Si yo cito bien el artículo y no argumento bien y argumento al revés, entonces pego en el travesaño, en el poste y se va afuera, ¿verdad? Entonces, aquí hay dos cosas muy importantes, ¿verdad? Todos somos iguales en dignidad y derechos. Sí. El que es pobre, el que es rico, el niño, el adulto, el abuelo, cualquiera de las personas somos iguales en dignidad. Ninguno es más digno que otro. Y también tenemos los mismos derechos. Esto tiene mucha relación con el concepto jurídico de la igualdad ante la ley. Tenemos los mismos derechos, la misma dignidad. No hay diferencia entre uno y otro. El Estado removerá los obstáculos. ¿Y quién es el Estado? Las autoridades jurisdiccionales. Por ejemplo, cuando hay un proceso
el juez tiene que ser imparcial para poder juzgar en debida forma al que cometió un delito. Ese que cometió el delito tiene la misma dignidad que yo tengo sin haber cometido. Se tiene que respetar su dignidad y tiene derecho a todos los principios jurídicos en un proceso. Debido proceso, igualdad ante la ley, la prueba de cargo y de descargo, artículo 54 del Código Procesal Penal. El fiscal en su investigación tiene que tener presente las pruebas de cargo y de descargo en ese momento, ¿verdad? Poner en la balanza todo para no perjudicar los derechos que tiene ese procesado o ese imputado, igual que aquel que no está imputado o procesado. Y después dice, las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios, sino igualitarios. Esta parte final del artículo 46 de la Constitución Nacional es muy importante. Vamos a repetir para entender bien. Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas, dice, no serán consideradas como factores discriminatorios, sino igualitarios. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, una embarazada de 6 o de 3 o de 8 o de 9 meses llega a una institución privada o pública, una empresa privada o una institución pública. ¿Qué es lo que hacemos generalmente? Si tenemos el criterio de la madurez que caracteriza a las personas adultas, le decimos, señora, adelante. Llegó, hay una fila de 50 personas, esa persona pasa. ¿Qué pasa en ese momento? Si viene una persona que no está embarazada, una mujer que no está embarazada, es joven y hace eso, rompe la fila y cruza hasta el final, y todo el mundo le decís, fuera señorita, al fondo, haga la fila, porque esa es la norma. No está escrita, pero dice, se entenderá por orden de llegada. Esa es una norma administrativa. Entonces, uno llega, se pone al fondo para ser atendido o atendida en su debido momento. Pero cuando llega una persona embarazada, le damos el privilegio, rompemos la norma para que ella pase por su estado de salud, de gravidez, ¿verdad? O una persona de tercera edad, o una persona que viene en silla de ruedas, que viene con muletas. Entonces rompemos la norma para que esa persona haga uso de su derecho, porque su condición no es la misma que nosotros. Entonces eso no es discriminación, sino un hecho para establecer la igualdad entre esa persona y nosotros, por su estado, por su condición de salud, que es particular. Por eso es muy importante leer bien los artículos, y cuando uno expone, tiene que ser muy preciso y muy claro, para que el público se convenza y pueda entender lo que pasa. ¿Está bien? Sí. Bueno, gracias. Sí, acá la profe agrega. Sobre el tema nomás también, habla de la igualdad como seres humanos. O sea, que Sí. lo que el profesor estaba enfatizando y con lo que está establecido en la Constitución Nacional, nuestra ley suprema, el artículo 46, es la dignidad. Todos somos iguales ante la ley en dignidad y en derechos. De la igualdad de las personas. Hay que tener muy en cuenta, porque también en el ámbito del derecho civil, nosotros somos iguales ante los iguales y desiguales ante los desiguales. Y como dijo el profe, voy a dar un ejemplo. Todos los mayores de edad tenemos derechos, tenemos ciertos derechos. Los menores de edad tienen también derechos, pero ciertos derechos que no lo tienen, que no tiene, o sea, que no son iguales a los de los mayores de edad. O doy otro ejemplo, los solteros, los que no han contraído matrimonio, tienen derechos, pero todos iguales entre los solteros. No así, los que ya hemos contraído matrimonio tenemos también derechos, pero tenemos derechos diferentes. Eso hay que entender bien, como estaba expresando el profesor, cuando uno... Por eso es muy importante la hermenéutica jurídica
¿verdad? Desentrañar el verdadero sentido y el alcance de la norma jurídica, sea llamada esta Constitución Nacional, códigos civiles, tratados internacionales, y nos va a ayudar mucho en el sucesivo andamiaje de la carrera. Estas materias, lastimosamente lógica ya se ha sacado de la malla, pero lógica, hermenéutica y esas asignaturas que te enseñan a desentrañar, a entender, a ver el verdadero espíritu de los legisladores en el momento de la sanción de las normas jurídicas. Porque muchas veces decimos, todos somos iguales ante la ley en dignidad y derechos, pero recuerden que un mayor de edad no tiene, o sea, tiene diferente derecho que el menor de edad. O un soltero tiene un derecho diferente que una persona que ya ha contraído matrimonio. Entonces, en eso radica. Recuerdo que nuestros profesores de Derecho Civil nos decían, iguales para los iguales y desiguales para los desiguales, dentro del contexto genérico que en términos generales, valga la redundancia, somos todos iguales en dignidad y derechos y ante la ley. Bueno, nada más eso. El concepto jurídico utilizado por los abogados, jueces, autoridades jurisdiccionales se llama discriminación positiva. ¿Por qué? Porque discriminamos, pero para otorgar el derecho que se merece esa persona que tiene discapacidad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese es un concepto muy lindo. Y otro ejemplo muy claro es aquello de la igualdad, ¿verdad?, de las personas y en qué momento uno determina que los derechos son la igualdad de los derechos se garantiza a las personas, y es cuando uno dice, bueno, esta persona viene en silla de ruedas, yo tengo que darle mi lugar para que sea atendida rápidamente y que se vaya a su casa a descansar. Y así sucesivamente en los diferentes episodios y escenarios, ¿verdad?, que nos toca vivir. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. En Paraguay, la cárcel tiene dirección y no todos llegan a ella. Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Adaluz Villamayor Curtido y el tema a abordar hoy es la impunidad de delitos de cuello blanco. En nuestro país, quienes roban, entre comillas, para sobrevivir, son rápidamente señalados, son rápidamente juzgados y próximamente detenidos. Pero quienes roban desde oficinas públicas, quienes desvían fondos, quienes firman contratos irregulares y vacían el Estado desde el poder, siguen libremente día a día. A esto le llamamos impunidad de delito de cuello blanco. Es una situación que en Paraguay está peligrosamente normalizada. Estos delitos no se cometen con violencias visibles, pero tienen consecuencias devastadoras. Hospitales sin insumos, escuelas, colegios que se caen a pedazos, calles que nunca se terminan y oportunidades que nunca llegan. La corrupción, cada acto de corrupción es una deuda que paga el ciudadano honesto. Con esto es importante también reconocer que la impunidad no solamente beneficia a algunos pocos, sino también deja un mensaje letal a la sociedad paraguaya. Que delinquir desde el poder y que la corrupción, delinquir desde el poder sale barato. Y la corrupción es un riesgo calculado. Una vez que este mensaje se plasma, la confianza en las instituciones se rompe y la democracia se debilita. Ahora,
no es castigar por castigar. Es entender que no es castigar por castigar, es justicia, es entender que quienes roban millones al Estado no solamente roban dinero, también roban derechos, roban futuro, roban dignidad. Y también entender que la ley debe ser igual para todos. Como bien mencionaron anteriormente, artículo 46 de la Constitución Nacional, que habla sobre la igualdad de las personas. Y esto es para todos, inclusive para quienes gobiernan. En Paraguay ya no necesitamos discursos anticorrupción. Necesitamos decisión. Necesitamos entender que la justicia no debe ser selectiva, porque cada vez que permitimos la impunidad de delitos de cuello blanco, la justicia selectiva va a continuar. Y justicia selectiva, como bien dije, no es justicia, es privilegio. Queridos oyentes, hoy el daño más lamentable no es el dinero perdido, es la normalización del abuso de poder. Es entender que el Paraguay necesita cambio, el Paraguay necesita justicia. El Paraguay necesita justicia que no mire apellidos, que no mire cargos, no mire influencias, que mire hechos, porque solamente así la ley deja de ser simplemente promesas vacías y empieza a convertirse en garantías reales para todos. Muchísimas gracias. Vamos a entrar en la fase de las preguntas rápidas. Así al azar le voy a preguntar algunas cositas sobre nuestra parte teórica. Y ya no quiero volver sobre sus exposiciones. Quiero decirles que felicidades a todos por animarse a presentarse, porque si bien para nosotros quienes estamos hablando y reconversando con la gente en reiteradas ocasiones, en diferentes escenarios, esto es algo muy sencillo. Para la profe, para mí, con toda honestidad y con todo respeto a ustedes y con toda la sencillez que nos tiene que caracterizar al decir esto, les digo que para quienes estamos acostumbrados a hablar ante el público es muy sencillo. Pero en contrapartida, entendemos perfectamente que para quienes empiezan recién a transitar en el camino de esta capacidad, cuesta. A algunos les cuesta mucho más que a otros, pero eso es normal. Quiero decirles que felicitarles primero por tener la voluntad, la fuerza y la decisión de presentarse. La calificación que damos nosotros se basa sobre las capacidades que había leído anteriormente, que quiero repetir, y queremos hacer la calificación de la manera más justa posible, sin perjudicar ni regalar. Yo desde el primer día de clase les dije, yo no regalo notas, pero sí soy comprensivo, quiero entender la realidad de cada uno, y lo que mido no es la perfección, lo que mido es el avance que uno tiene en el proceso de aprendizaje. Uno que no habló nada y termina hablando algo fantástico, ¿verdad? Uno que habló bien desde el principio tiene que ser excelente, porque se supone que tiene que avanzar. Ese es el criterio de la evaluación por calidad. No es decir, no, tiene que ser impecable, o si no, no hay notas buenas. No, el progreso es lo que se mide. Quizás muchos o algunos de ustedes no pudo presentarse antes ante el público,
antes de este curso, ante el público no pudo presentarse y hoy ya se presenta. Ese es un avance significativo, ¿verdad? Ahora, la otra parte, la otra capacidad, que es la argumentación jurídica, es muy importante. Citar un artículo de la norma que fuera uno solo ya constituye para nosotros argumentación. ¿Por qué? Se sustenta lo que estoy diciendo en esa norma. Eso es argumentación jurídica. Poder subsumir el hecho, se dice en derecho, la subsunción. Entonces, esto pasó y ¿qué norma establece el castigo o el beneficio al que cometió o no cometió ese hecho? Después, todas las capacidades técnicas, discursivas, que ustedes ya saben de memoria, me imagino, ¿verdad? En los exámenes parciales, muchos estuvieron mucho mejor que hoy, porque era en la clase y el ambiente era un poco más distendido y sociable, ¿verdad? Pero aquí estamos en un escenario con un micrófono, cambia la cosa. Pero esa es la característica principal de la oratoria. Hablar bien, la definición decimos nosotros, la oratoria es hablar bien ante el público con propósito. Y los tres propósitos principales para nosotros decíamos convencer, persuadir y deleitar. Convencer, sí, es cierto lo que dice. No, el público no tiene que decir, este está mintiendo. Este está diciendo cualquier cosa. Eso no es convencer. Persuadir es decir, bueno, yo voy a hacer lo que él dijo, porque es muy cierto. Y deleitar es cuando termina de hacer uno su oratoria, todo el mundo aplaude. Y a veces, o muchas veces, se pone de pie el público para aplaudir durante 5 minutos. Quiere decir que ese orador es fantástico, o esa oradora, ¿verdad? Entonces, el uso de las técnicas discursivas es fundamental para nosotros, los abogados. ¿Por qué? Porque vamos a defender a un procesado o acusar. Y en ambos escenarios, hablar bien, manejar los conceptos, hacer argumentación jurídica, hacer preguntas retóricas y utilizar todas las técnicas son absolutamente necesarios. El buen abogado tiene que hablar bien. Y como dije varias veces en clase, el que habla bien tiene que escribir bien, porque el hablar bien viene de la buena escritura, no es al revés. Si yo no hago mi discurso, si yo hago ChatGPT y copio y pego, yo no hice mi discurso. Y un aspecto sustancial para la buena oratoria es imaginar la idea. ¿Y qué es imaginar la idea? Es lo contrario a visitar ChatGPT, copiar y pegar. Es totalmente lo contrario. Tengo que crear las ideas en mi cabeza, transmitir en el papel a través de un bolígrafo o un lápiz, y si tengo necesidad de aclarar un poco más algún concepto, visito ChatGPT y digo, ¿qué significa tal cosa? Y luego analizo y miro el artículo de la norma que estoy tocando a ver si es cierto lo que me dice ChatGPT. Eso es imaginar la idea. Y luego, cuando ya tengo el proceso para escribir un buen discurso, tengo que practicar. No les quiero hablar de los pasos porque le voy a preguntar ahora. Si la profe tiene algún parecer, algún punto que quiera señalar, le doy la palabra. Muchas gracias, estimado profe Luis. Muy caro a mis afectos también porque nos conocemos de antes. Bueno, en realidad, felicitarles a todos y cada uno. No podía esperar menos de este selecto grupo de alumnos con quienes he compartido, profe, desde el mes de febrero de este año. No con todos, pero la gran mayoría. Desde el vamos en el grupo de nivelación, ya hemos estado juntos y he visto ese progreso del cual habló el profesor Luis, el doctor Luis, ese progreso paulatino, progresivo, cómo llegaron el antes y el hoy. Y realmente están ya a un pasito, a un examencito, que entre paréntesis dije conmigo, el lunes
para ya estar en el segundo año de la carrera. Eso para mí es muy beneplácito, es muy alentador verles a ustedes en ese progreso, en ese cotidiano de todos los días, en donde, como estábamos comentando, es un progreso, son capacidades que se van midiendo a medida que vamos avanzando, a medida que vamos caminando por este hermoso sendero que se llama derecho. Y nos darán la razón cuando llegan al quinto año de la carrera y realmente ahí van a decir, qué bello, no sé, estoy más enamorado y más enamorada cada día de lo que es la ciencia jurídica, porque la ciencia jurídica nos enamora. Realmente para el que o la que ama realmente esta ciencia, y es un aprendizaje constante. Yo les digo, ya soy abuela de 7 nietos y sigo estudiando. A veces me dicen mis hijos, deja ya, mamá, de estudiar, ya es hora de descansar. Y yo les digo que no, que el puntapié inicial que habíamos dado en la carrera de Derecho nos da ese ímpetu para seguir siempre adelante, para seguir avanzando y apostando al conocimiento. Ustedes saben, chicos, que el conocimiento es poder. Por eso el lema de nuestra alma mater, sabiduría es libertad. El conocimiento es poder. Si conocemos, si sabemos, nada nos detiene, nada ni nadie. Entonces les insto a seguir siempre las recomendaciones, porque el arma del abogado es la palabra. El arma del abogado es la palabra hablada y escrita. Y es el arma con la cual nosotros vamos a luchar, vamos a pelear en todos los lugares en donde nos toca desempeñarnos, ya sea en la calle, dentro del recinto del Poder Judicial, en los establecimientos comerciales como asesores, en fin, en todas las instancias en donde podamos desempeñarnos. Entonces, muchas felicidades a estos 13 alumnos que han dado este puntapié inicial en la materia de oratoria. Todos estuvieron muy bien, pero como dijo el profesor Luis, tenemos indicadores que debemos de evaluar, por sobre todas las cosas el conocimiento, la argumentación y las características o cualidades discursivas, las cuales él también ha mencionado. Entonces, muchas gracias, queridos alumnos. Nos vemos el lunes. Estudien mucho para que después del lunes ya podamos decir, estamos ya en el segundo escalón de la carrera. Muchas gracias. Fuerza a seguir adelante. El derecho se aprende leyendo, pero se ejerce pensando. Así que hay que pensar mucho, hay que argumentar, como dijo el doctor, y bueno, y leer muchísimo. Lo que les dije desde el primer día de clases, no cansarse de leer, porque en eso está el verdadero conocimiento. Gracias, profesor. Y gracias, doctora Lidia Fleitas. Doctora en Ciencia de la Educación, usted, ¿verdad, doctora? Sí. Doctora en Ciencia de la Educación, magíster y doctora, ¿no? Abogada, magíster, doctora. Bueno, vamos a las preguntas. Partes del discurso. Quiero que me diga, cuando le digo nombre, una parte nomás. Dejen sus celulares, no miren sus celulares, a no ser para grabar, ¿sí? Podemos usar ese micrófono, ¿verdad? Vamos a empezar por acá. Parte del discurso, una parte nomás. ¿Cuántas partes tiene el discurso para cualquiera de esos? 3 partes. ¿Cuál es una de las partes? Introducción. Introducción, basta. Vamos por allá. Otra parte del discurso, Pinto. Desarrollo. Desarrollo, muy bien. Introducción, desarrollo. Por allí, otra. Aquí. A Natalia. Conclusión. Conclusión. Ok.
¿Qué se hace en la introducción, Villasanti? En la introducción se presenta el tema. Ok. Y en ese tema, cuando se presenta el tema, ¿qué viene para, ¿cómo se llama? Giovanna. Nuestra idea central. La idea central. Fíjense qué interesante. 3 partes del discurso para repasar. Introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción viene la idea central, el tema que yo voy a presentar. Esto es lógica, ¿verdad? Todo es lógico. Por eso yo les digo y les repito, no se olviden de esta frase, hay que imaginar las ideas. No hay que leer por leer y aprender de memoria. Tengo que comprender y luego imaginar. ¿Y por qué en la introducción tengo que dar mi tema? El abogado tiene que cuestionar, ¿por qué? Y bueno, la gente quiere saber de qué voy a hablar. Lógico que en la introducción tengo que decir el tema. Si no digo el tema, me van a decir, ¿de qué vas a hablar? Decí tu tema, te van a decir, ¿verdad? Entonces, en el desarrollo, ¿qué se hace? ¿Cómo es? Ezequiel. Disculpen que yo no grabé los nombres, soy malo para grabar los nombres. En el desarrollo, ¿qué se hace? Y después de tener la idea central, uno ya plasma esa idea y ahí es lo que va a hablar en público. Sería el desarrollo. El desarrollo. ¿Eso cómo se llama técnicamente? Cuando uno empieza a hablar de su tema. ¿Cómo se llama? Sería la idea secundaria. Claro, se alimenta con ideas secundarias, pero se llama... ¿Quién me quiere decir? Antes que argumentaciones. El tema central. Claro, idea central, idea secundaria. En el desarrollo ya estamos. Nosotros hicimos la introducción, dijimos nuestro tema, empezamos a desarrollar. Y en la introducción, para añadir, ¿verdad? Para ser más específico, yo tengo que, si quiero presentarme, me presento, tengo que dar mi tema y la idea central, que siempre viene con el tema, ¿verdad? Y puedo decir brevemente cómo hice ese discurso, cómo creé ese discurso, cómo confeccioné, redacté ese discurso, para darle un contexto al público. Luego entro al desarrollo y dijimos, idea central, idea secundaria. Tiene un nombre eso, técnico. ¿Qué hago? Argumentación, que dijo Fernando, es una de las cosas que hago en el desarrollo. ¿Cuál es la otra cosa que hago? Desglosar el tema, el tema central. O sea, Desglosar el tema central. Perfecto. Eso es lo que se hace. Pero, ¿cómo se llama eso? Argumentar. Ya dijo Fernando, argumentar es una de las partes. ¿Quién me puede contar? Yo voy a desarrollar mi tema, argumento mi tema. ¿Y cómo argumento? Conocer el tema, sí, hay que conocer el tema. Yo voy reiterando lo que dicen por ahí si no tienen micrófono, pero hay un aspecto fundamental que yo no puedo dejar de lado si es que voy a desarrollar un tema. Y es tan fácil. Sí, la idea principal ya dijimos, idea secundaria ya dijimos también que son 2 aspectos importantes, 2 ejes en el desarrollo. Pero yo argumento cuando desarrollo, como dijo Fernando. ¿Pero qué más hago? Sí, narrar. ¿Cómo se llama? ¿Qué es el sinónimo de narrar que es más específico todavía? Narrar. Sinónimo de narrar. Relatar. ¿Quién dijo eso? Relatar. Perfecto, Giovanna. Para que yo desarrolle mi tema, piensen, no aprendan de memoria, es lógico esto. Para que yo desarrolle mi tema tengo que contar, que es narrar, que es relatar. Yo cuento, porque si no cuento, ¿de qué oratoria estoy hablando? Pero tengo que contar y tengo que argumentar, como dijo Fernando. Entonces, si yo cuento un tema, un relato, un hecho, un episodio, una investigación, tengo que relatar lo que estoy diciendo, es lo que estoy exponiendo, y tengo que argumentar. ¿Y qué significa argumentación, Samira? Darle lógica y sentido a lo que uno está diciendo. Ok. Argumentación es darle lógica
y razón a lo que estoy diciendo. ¿Qué es darle lógica? ¿Quién me puede decir eso? Darle lógica, ¿cómo se puede definir? Que digas cosas con coherencia. Ser coherente en lo que digo. Ir paso a paso para que la gente reciba esa información de buena forma y se convenza, para que el orador tenga su convencimiento, que uno de los propósitos, para que el público tenga su convencimiento, se convenza, que es uno de los propósitos del orador. Entonces, darle lógica y razón. Y razón, ¿cómo le doy razón? Por allá, por el fondo, ¿cómo le doy razón a lo que digo? Yo les pedí argumentar jurídicamente su exposición. Y eso es sinónimo de darle razón a lo que digo. Hacer una argumentación jurídica. Hacer argumentación jurídica. ¿Y cómo yo argumento? ¿Cómo yo le doy una argumentación jurídica a lo que estoy diciendo? ¿Qué les dije yo? ¿Qué les pedí que hicieran en esta presentación? Investigar, conocer, son pasos que hay que hacer, pero para darle la argumentación jurídica a lo que yo estoy diciendo, para darle razón, entonces ¿qué hago? ¿Escojo un o dos o tres? ¿Qué cosa? De las normas. Tenés que citar artículos para artículos de las normas. Cuando yo tomo un artículo 2, 3, 4, 10, 20 de una norma, que sea la Constitución, el Código Procesal Penal, el Código Civil, Procesal Civil de la niñez y adolescencia, etcétera, según mi tema, yo estoy dando razón a lo que digo, basado en esa ley y en su artículo o en sus artículos. Entonces, yo no sabía que el artículo 54 del Procesal Penal dice que el fiscal tiene que garantizar el derecho del imputado. ¿Cómo va a garantizar? Trayendo las pruebas de cargo y de descargo. La prueba de cargo siempre es el que acusa, ¿verdad? Y el de descargo es el que se defiende, ¿verdad? Entonces, el que se defiende tiene que tener garantía en el proceso para que sus derechos sean respetados. Si no es culpable, entonces queda libre. Entonces, desarrollo, volvemos al tema. Desarrollo es relato, estación es darle lógica y razón a lo que digo. ¿Entienden? Esas son las claves para que el orador convenza al público, persuada al público y que el público después se levante y aplauda de pie. ¿Entienden? Bueno, otra fase de preguntas. Esto es discurso. Introducción, desarrollo, conclusión. En la conclusión ya sabemos, ni quiero preguntar. Por ahí, ¿cómo es? Bruno me puede decir qué se hace en la conclusión. Se le daría un cierre a la oratoria. Claro. Y normalmente buscando dar un mensaje final. Perfecto. En la conclusión uno da el cierre a su oratoria con una que es sinónimo de conclusión. Y cuando concluye, cuando es una oratoria persuasiva, por ejemplo, cuando vos querés que la gente haga lo que estás diciendo, haces un llamado, lo que se llama técnicamente un llamado. ¿Qué es el llamado? El llamado es decir, yo siempre soy partidario de hablar en tercera persona para hacer el llamado, incluirse como orador y no quedarse fuera y decirle a la gente, ustedes tienen que ir a plantar arbolitos en su patio porque el ecosistema está destruido o el ambiente está destrozado. No, debemos plantar árbol, si fuera posible, en nuestro propio patio de la casa para ayudar a mejorar el medio ambiente. Es mucho más elegante ser inclusivo en tercera persona que decir en primera persona o en tercera persona excluyente, porque decir, ustedes vayan a plantar árboles. ¿Y vos qué vas a hacer? Te van a decir. Cae pesado. Ahora, si uno tiene mucho vocabulario, preguntaba sinónimo de la palabra porque el vocabulario es muy importante. ¿Por qué es importante el vocabulario para el orador? ¿Quién me puede contar? Julia. Bueno, el vocabulario es para ellos hablar bien. Ajá.
para tener, como dice, dicción. Claro. Porque un orador sin dicción, vamos a decir que el público tal vez va a llevar mal, se va a reír. Y eso. Claro. Bueno, entonces tenemos que empezar por definir qué es vocabulario. Otra de las cosas muy importantes es entender lo que uno está diciendo, lo que va a decir. Entonces, vocabulario es el conjunto de palabras que una persona usa para expresarse. Vocabulario. Entonces, si tiene muchas palabras para expresarse y se expresa bien, como dijo Julia, con dicción, con una vocalización óptima, entonces el público va a entender mejor. Por eso es importante que el abogado conozca muchas palabras. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver, en nuestro estudio dijimos en clase que tiene que ver con la retórica. La retórica del gran Aristóteles, ¿verdad? Les recomiendo leer La retórica de Aristóteles, está en la plataforma, en nuestra plataforma yo alcé como material de apoyo. Es el arte de utilizar las palabras en su debido momento de la mejor forma posible para construir las frases más elegantes y poder llegar mejor al público y convencer por consiguiente al público, ¿verdad? Escoger las mejores palabras, las más adecuadas para una frase, de forma a llegar directamente al corazón o a la mente de las personas. Pasame pues esa silla. ¿Por qué lo que no me pasaste todavía? Es una forma de expresión, ¿verdad? Cuando uno está en grado de superioridad o le dice a su hijo o hija, ¿verdad? Generalmente. Pero ¿qué pasaría si yo digo, mi amor, ¿me puedes pasar la silla que estoy necesitando? Hace unos minutos que necesito. No es tan urgente, pero sería bueno que me pases en este momento. Eso es lo mismo que decir, pasá pues la silla que estoy necesitando. En otras palabras, es un ejemplo sencillo que nosotros cotidianamente utilizamos. Una frase sencillita, pero eso es retórica. Y cuando nos ponemos en un juicio oral o en una audiencia preliminar, en un proceso penal, nosotros tenemos que escoger las mejores palabras, las más adecuadas para poder tener razón en nuestra posición. Por consiguiente, que el juez nos dé a nosotros la razón en nuestra petición en ese juicio. Que se aplique la ley para que salga libre mi defendido o le den la menor cantidad de años posible de pena privativa o para mandarle más años a la cárcel si estoy por la querella adhesiva, ¿verdad? Así funciona el derecho. Bueno, para terminar y no alargar mucho, levanta la mano el que quiera decir y dice, ¿cuáles son los pasos que tengo que hacer para hacer una buena redacción de un discurso? ¿Qué tengo que hacer? Hay que pensar, piensen. ¿Qué tengo que hacer? Los pasos para redactar un excelente discurso. Creo que así dice nuestro material de apoyo, del PowerPoint, el famoso PowerPoint que tenemos de apoyo. Pasos para redactar un excelente discurso. ¿Qué primero tengo que hacer? Hace rato alguien dijo uno de los pasos, el primero. Antes que eso, hay un pasito que hay que hacer sí o sí, ¿sí? Micrófono. Elegir el tema. Eso es muy importante, Fernando. Y chicos, elegir el tema. Si yo no tengo el tema, si yo no elijo el tema del que voy a hablar, ¿cómo voy a hablar? Y en esa elección del tema, yo tengo que ser preciso. Preciso. Voy a hablar de los derechos humanos, pero no puedo hablar de los derechos humanos porque eso es muy amplio. Pero sí puedo hablar de los derechos humanos de los niños indígenas en Paraguay. Es mucho más específico. Es específico. Entonces, cuando ya tengo mi tema bien escogido, bien elegido, ¿qué hago? Elegir el tema. ¿Después qué hago? Investigar el tema. Muy bien, Giovanna. Investigar el tema. ¿Y cómo investigo? ¿Qué tengo que hacer para investigar? Para investigar, ¿qué tengo que hacer?
Hacer las preguntas para determinar qué quiero decirle al oyente, dice la compañera. ¿Ok? Es uno de los aspectos. Pero hay un hecho, una acción que tengo que desarrollar para redactar mi tema. Ya elegí mi tema. Ahora voy a investigar. ¿Cómo investigo? ¿Qué hago en la investigación? ¿Cómo investigo el tema? ¿Qué tengo que hacer? Leer, ¿qué cosa? Materiales, revistas, libros, artículos, hacer entrevistas, Google académico, cine, visita, encuesta, un montón de cosas que tengo que hacer para investigar y llegar al fondo de la cuestión. Luego de hacer la investigación, yo recojo los materiales, he visto Google académico, me fui a hacer una entrevista al doctor Lulio Gamarra sobre el tema porque él es especialista, Derecho Internacional Público, por decir. Después veo una película, me siento a ver una película porque eso tiene como argumento el Derecho Internacional Público y veo la película y anoto. Después veo un libro, veo la Constitución Nacional, veo las normas internacionales, las convenciones, etcétera, y ya tengo toda la información. ¿Qué hago después? El siguiente paso, repasar, elegir el tema, investigar. Ahora que viene, hacer un discurso borrador. Hacer un discurso borrador, no se apuren. Elegir el tema, investigar, hacer un discurso borrador. Luego, ensayo viene después. También se hace, pero después. Después de hacer el discurso borrador, ¿qué tengo que hacer? Estructurar. Muy bien, Giovanna. Estructurar. ¿Y la estructuración qué significa? Introducción, desarrollo y conclusión. Yo recomiendo siempre, después del discurso borrador, hacer el desarrollo primero. No me preocupo de la introducción ni de la conclusión. Tengo que desarrollar, relatar y argumentar primero, porque ahí yo voy a masticar mi tema para poner el mejor título después. A lo mejor mi título inicial es una cosa y después de hacer el desarrollo cambia mi título, es mejor. Y la conclusión ya es fácil, porque ya hice todo. Pero vamos a poner la inversa. Voy a hacer la introducción. ¿Y de qué voy a hablar? ¿Cómo voy a encarar? Y no vas a poder, porque no tenés todo el panorama del tema. Hacer después y luego hacer la conclusión. Ok, ya tengo mi discurso, mi estructuración. Después tengo que hacer ¿qué? El último paso en la redacción. Discurso final. Claro, si ya escogí el tema, elegí el tema, ya hice mi investigación, ya hice mi discurso borrador, ya estructuré, ahora viene el discurso final. Y ahí es donde yo pongo el título y la conclusión. Y ya queda finito. Esos son los 5 pasos fundamentales para hacer una buena redacción de un discurso. Si eso yo aprendo bien, luego ya puedo practicar. Bueno, para presentar, y con esto terminamos, porque son ejes sustanciales de la oratoria. ¿Qué el discurso? ¿Qué la oratoria? El arte de hablar bien en público para persuadir, convencer, persuadir y deleitar. Entre otros propósitos. ¿Hay más propósitos? ¿Sí? ¿Cuáles podrían ser? Informar, instruir, relatar, bien, Bruno, etcétera. Todo lo que yo me proponga con el público es mi propósito. Voy a hacer reír nomás al público. Yo vengo hoy a contar chistes, fantástico. Mi propósito es deleitar, hacer reír a la gente, ¿sí? Claro, convencer, persuadir y deleitar. Entonces, ahora voy a presentar mi discurso. ¿Cuáles son los 4 o 5 pasos fundamentales para presentar? Primero es para redactar. Muchos se confundieron en el parcial. En vez de ponerme lo que es para redactar, me pusieron para presentar. Y al revés, ¿verdad? O viceversa. Entonces, ahora, ¿qué pasos tengo que hacer para presentar mi discurso de manera excelente? Primer paso que tengo que hacer, le voy a ayudar. Conocer bien mi tema. Si yo no conozco bien mi tema, jamás voy a poder presentar bien. Pero ¿cuándo empiezo a conocer mi tema? En la otra fase. Cuando yo empecé a redactar, cuando elegí mi tema, ahí empecé a
conocer mi tema. No es ahora, después de tener el discurso. Ahí está el problema del ChatGPT. Yo copio, pego y no hice el proceso, no imaginé, no hice los pasos para redactar mi discurso. Entonces, ¿cómo voy a presentar bien? Y los chicos quieren aprender de memoria el ChatGPT. Fatal error. Tengo que hacer los 5 pasos sencillitos para luego practicar mi presentación. Y para practicar mi presentación tengo que, primera cosa, conocer bien mi discurso, mi tema. Segunda cosa, ya dije ahora. ¿Cuál es? Ahora dije. Conocer el tema y empezar a practicar. ¿Cómo practico? ¿Sí? Claro, tengo que tener seguridad. Si yo conozco mi tema, ya tengo seguridad. Bueno, conocer bien mi tema y practicar. ¿Practicar cómo? Cualquiera tiene diferentes, todos tenemos diferentes métodos. Uno empieza a leer su discurso, internaliza sus ideas central y secundarias y luego empieza a decir. Algunos se graban, otros se ponen frente al espejo, que yo no recomiendo, porque el espejo te distrae. ¿Qué vas a pensar en tu tema si vas a mirar cómo te ves? No puedo hacer dos cosas así perfectamente al mismo tiempo, a no ser que sea uno un monstruo, ¿verdad? Te ayuda en la postura de su propio. En la postura te ayuda. Lo que más recomiendo yo es grabarse. Poner el celular así bien puesto y empezar a practicar y grabarse. Realizar todas las técnicas discursivas. Hay técnicas vocales y hay técnicas físicas. Las vocales, dicción, claridad, vocalización, etcétera, ¿verdad? Luego las corporales, las expresiones no verbales, expresión corporal, lenguaje no verbal, gestos. Y las físicas también, pero que se trata del espacio, manejo de escenario, arco visual, etcétera. Y practico y pongo en práctica eso. Manejo de escenario no es pasearse así y hablar y pasearse. Ese no es manejo de escenario. De los nervios la gente hace. Ustedes algunos hicieron hoy. Así están. Y hablan. No, eso no es manejo de escenario. Manejo de escenario es ir al ritmo de mi verbalidad. Samira, por ejemplo, habla rápido. Todo su discurso fue así, fantástico. Ella tiene un ritmo más acelerado que todo el mundo. Pero espectacular, ¿verdad? Fernando tiene un ritmo más desacelerado, sosegado, más pausado. Bruno tiene todavía más pausado y tiene su estilo. Cada uno tiene su estilo. Entonces, ese estilo es lo que le caracteriza a cada orador. Y uno cuando se graba tiene que mirar su estilo y dice, bueno, yo estoy muy lento, entonces tengo que acelerar un poco más, pero en esta parte voy a ser más lento porque quiero que sea bien claro para la gente, para enfatizar más. En esta parte voy a acelerar un poco más. Es recomendable, Samira, en algún momento hacer una pausa. Y manejo de escenario no es pasearse todo el rato, es pararse y tener postura. Cuando yo quiero enfatizar un discurso tengo que tener postura. Entonces no hace falta que me mueva, me pongo en el medio y me paro. Y hago un gesto, ¿verdad? Y levanto el volumen de mi voz, hago una pausa y luego sigo. Pero es como el baile. El baile es según el ritmo de la música. La polka se baila de una forma, bolero se baila de otra forma, el rock se baila de otra forma. Y mi oratoria, según mi tema y lo que yo quiero transmitir al público, tengo que moverme. Y mi tono, ¿qué es cadencia? La velocidad con que uno habla. Mi tono y mi cadencia, mi velocidad, tiene que estar acorde a lo que yo quiero transmitir. ¿Me entienden? Bueno, repasando. Para una buena presentación, conocer bien el tema, practicar, utilizar todas las técnicas discursivas que ya hablamos, dicción, vocalización, arco visual, volumen, cadencia, manejo de escenario, pausa, preguntas retóricas, etc. Es fácil, pero
si ustedes no se ponen a leer esto y a internalizar esto, esas fases o esos ejes importantes, es muy difícil que sean buenos oradores. Reitero lo que dijimos con la profe Lidia, con la doctora Lidia al principio. Les felicitamos a ustedes. Están en el primer año. A mí me sorprende que en el primer año algunos tengan esa capacidad que tienen. Fantástico. Todos tienen muy buena capacidad de oralidad. Hay que potenciar. Y fíjense que después ya no van a tener oratoria. Ya va a depender de ustedes potenciar esto. A mí me hubiera gustado que oratoria se dé a partir en los 5 años, y si se hace desde el primero hasta los 5 años, hasta el quinto curso, o por lo menos desde el segundo curso, tercer curso y cuarto curso, para poder internalizar bien esto. Porque el primer año pues vos te colocás recién, te está acomodando recién, ¿verdad? Para entender lo que es la carrera. Pero no es malo ya tener oratoria, solo que pienso personalmente que podrían ustedes asimilar mejor desde el segundo año. Bueno, chicos, muchas felicidades, muchas gracias, éxitos para sus exámenes que restan, y pónganse las pilas, no flaqueen, no dejen para mañana lo que pueden estudiar hoy. El abogado tiene que leer, el abogado tiene que leer. Si no quiere leer el abogado, deja la carrera y se va a informática para trabajar en la computadora y hacer las cosas que tienen que hacer. Si ustedes no leen, no van a ser buenos abogados, tienen que leer. En el espacio disponible y en el tiempo disponible. Yo estoy seguro que muchos leen poco por ahora, pero eso es normal. Cuando se despierten de aquí a un año, cuando estén terminando el segundo año, van a despertarse y decir, ¿por qué es lo que yo no leí? Yo hubiera leído. Porque en el tercero ya es más técnica la cosa. Ya son materias profesionales. Cuarto ni que decir, quinto sí que es procesarla full. Entonces, muchas gracias. Gracias a los compañeros del canal también por acompañarnos.